Hola, nuevamente les habla Juan Belandia, director de mercado de Global Tech Security. En este momento damos inicio formal al webcast, no sin antes agradecer a todas las personas que están asistiendo, que se están tomando estos 45 o 50 minutos de su tiempo para asistir y conocer un poco más de la visión de Global Tech Security Force Point en cuanto a los temas de seguridad de la información aplicada a procesos de transformación digital. El día de hoy tenemos una conferencia que nos han venido pidiendo diferentes personas, clientes, socios de negocios, contactos, sobre cuál es nuestro punto de vista oficial en cuanto a temas de seguridad de la información en procesos de transformación digital. Debido a que hemos recibido diferentes consultas de diferentes áreas y diferentes vectores y diferentes sectores en temas de tanto como consultores, profesionales, vicepresidentes, analistas, etcétera. Decidimos compartir este conocimiento y esta presentación que Omar Becerra nos va a presentar a continuación. Quisiera presentar a Omar Becerra. Omar Becerra es una persona que ha venido trabajando en temas de seguridad de la información durante más de 15 años. Con Global Tech Security lleva aproximadamente 13 años trabajando en estos temas y ha sido una de las personas que a nivel de Colombia y Latinoamérica ha estado más presentes en la parte técnica y en la parte directamente involucrada con soluciones y consultoría en temas de seguridad de la información. Digamos que el perfil de Omar es muy completo en el sentido de que tiene una visión de consultoría, una visión global, una visión holística del 360 de las necesidades de seguridad de la información de los diferentes tipos de organizaciones y también tiene conocimiento técnico para lograr implementar y dar soluciones muy acotadas en cuanto a soluciones físicas y soluciones ya sean derivadas de políticas o de procedimientos. Como pueden ver, Omar es ingeniero electrónico, certificado como CISM, como auditor, ha trabajado en temas de ISO 27001, de seguridad de la información, es especialista en construcción de software para redes y en este momento está finalizando, es candidato a especialista en seguridad de la información. Eh, Como les contaba, pues su experiencia es muy amplia y ha aplicado este conocimiento y pues las soluciones que ha venido, sobre las cuales ha venido trabajando en organizaciones tanto públicas como privadas, principalmente en Colombia, pero también ha tenido la posibilidad de trabajar en diferentes sectores en Latinoamérica. Por tanto, es una persona que conoce de primera mano las necesidades de nuestra cultura y nuestro entorno y el día de hoy pues nos va a compartir eh, toda esta, todo este conocimiento, experiencia de una manera muy resumida. Nos gustaría tener un poco más de su tiempo. Entendemos que estas son oportunidades realmente de excepción, así es que le voy a ceder la palabra a Omar, pues para que arranquemos y nos cuente sobre su visión propia y la visión que tiene Global Tech Security y ForcePoint en cuanto al tema que nos atañe el día de hoy. Buenos días a todos los participantes al webcast. Muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación. Como lo mencionaba Juan Carlos, pues el objetivo de este webcast es brindarles un poco más de información sobre todo lo que tiene que ver con la transformación digital, algunos aspectos que debemos tener muy en cuenta cuando estamos pensando en aplicar este tipo de nuevas tecnologías al interior de la empresa y sobre todo los aspectos de seguridad, tanto informática como de la información, que pues en muchas ocasiones se relegan como a un segundo plano y eso hace que los riesgos al interior de las compañías pues sean mucho más altos, que algunos proyectos eventualmente se detengan porque no se contemplaron aspectos importantes, por ejemplo, de normativas, de regulaciones internacionales, que si bien en algunas ocasiones o en algunas empresas no nos tocan directamente, pues podrían ver afectadas en forma de riesgos legales o de riesgos operativos la operación como tal y pues obviamente la,
la legalidad de la operación de las compañías. Eh, Vamos entonces a arrancar la presentación. Ya pues Juan Carlos hizo una amplia presentación de mi trayectoria. Pienso que no es necesario agregar más información al respecto. Lo que sí, no recuerdo bien si Juan Carlos lo comentó, estamos haciendo una grabación de este webcast para hacerlo público en los diferentes medios de transmisión. Entonces, eventualmente las personas que quieran volverlo a ver, pues en las invitaciones, como respuesta a las invitaciones, perdón, enviaremos los enlaces para que puedan ver la presentación nuevamente. Si tienen alguna pregunta, Juan Carlos me va a estar apoyando en el chat, pueden escribirle ahí al chat y con mucho gusto podemos irlas resolviendo. Mm, para empezar, quisiera mostrarles un ejemplo de lo que puede estar ocurriendo diariamente, ya sea al interior de nuestras empresas, si aplicamos como un usuario final o si somos distribuidores de seguridad, lo que puede estar pasando obviamente al interior de nuestras empresas y al interior de las empresas de nuestros clientes. Tenemos aquí un ejemplo de una persona, Aira, que es una gerente de ventas regional, ¿m? Y por las características de su rol, pues tiene viajes frecuentes. Obviamente va a tener acceso a mucha información de la compañía, en este caso específico, a propiedad intelectual de la compañía. Y como todos nosotros, usa aplicaciones en la nube desde los teléfonos personales para acceder a datos corporativos. Esto, si se dan cuenta, es un comportamiento normal de cualquier persona que trabaje no solo en la parte de tecnología, sino en cualquier área de cualquier empresa. Esto es lo más común que tenemos hoy en día. Tenemos acá la visión de qué es lo que hace esta persona un día cualquiera. En este caso, el 22 de julio, como lo pueden ver en las fechas, el usuario simplemente hace una conexión remota, tiene un trabajo remoto, perdón, utiliza una conexión Wi-Fi pública desde su smartphone, a la cual accede a recursos, por ejemplo, como Box. Hasta aquí parece todo normal. Esto incluso es lo que nosotros podemos hacer cuando estamos viajando o incluso en el trabajo diario normal. Un día cualquiera después, en este caso el 27 de julio, Aira se encuentra en Las Vegas, pero viaja, se va de Las Vegas, pero se detecta que su cuenta de Vox está siendo accedida desde Ucrania. Esto ya indica que su cuenta eventualmente está comprometida. O sea, no es un comportamiento real, siendo que el usuario está en otra ubicación. Para el día 30 de julio, nuestra, nuestro ejemplo, nuestra persona está en este caso en su casa durmiendo, pero nos damos cuenta que el acceso a sus recursos, en este caso Box, Dropbox, se están haciendo desde diferentes países. ¿Mm? Esto nos indica que efectivamente la cuenta de ese usuario quedó comprometida. Digamos, en esta historia no sabemos realmente qué pasó, cómo fue comprometida, si ella dio las contraseñas compartió sus contraseñas de acceso, por ejemplo, o a través de algún ataque pudieron tener acceso a sus cuentas, pero digamos que el efecto es esto que estamos presentando en este momento. ¿Listo? Vamos a dejar en pausa por ahora este ejemplo que estábamos dando, pero no se olviden de él. Entonces, recuerden, un usuario accede a los recursos empresariales a través de sus propios medios y como les comentaba, es un comportamiento completamente normal en las organizaciones hoy en día. Ahora sí, entrando en materia de lo que es la transformación digital.
Encontré esta gráfica que me parece muy interesante, donde se le da un enfoque a lo que podemos llamar transformación digital. Este enfoque que estamos viendo se centra, digamos, en cuatro áreas de innovación, como los podemos ver aquí en los diferentes engranajes del sistema, donde tenemos un primer engranaje que básicamente nos representa un nivel operativo. Acá dice, eh, escogiendo los sistemas internos que nos harán, o que harán, perdón, que nuestro negocio sea mucho más productivo. Y alrededor de ese engranaje, pues tenemos también varios componentes. Entonces, ¿cómo podemos escoger ese tipo de sistemas? Primero, estableciendo una serie de preguntas y a través de esa serie de preguntas, pues vamos engranándonos, como lo mostraría la figura, de qué es lo que necesitamos y qué es lo que debemos hacer. El primero, cómo la tecnología puede ayudar a mi negocio, cómo las aplicaciones, cómo los diferentes avances tecnológicos me dan, digamos, la opción de crecimiento, cómo puedo desplegar satisfactoriamente esta tecnología y las inversiones que debo hacer. Si se dan cuenta, esta parte operativa está muy ligada a la planeación de qué quiero hacer, ¿sí? ¿Qué requiero, qué necesito dentro de mis procesos para que estos sean lo más óptimos, lo más productivos posibles? En segunda instancia, mmm, evaluar esa tecnología que estamos implementando, cómo hace que mi negocio crezca. O sea, si yo implemento una tecnología, ¿qué resultados voy a obtener? ¿Qué resultados tangibles voy a obtener? Puedo lanzar nuevos productos para mis clientes, puedo adquirir nuevos datos, puedo lanzar productos para que mis clientes consuman, ¿m? Puedo tener una optimización de los recursos, el trabajo en equipo mucho más eficiente. ¿M? Entonces, devolviéndonos, fase de planeación, qué es lo que quiero, y esta fase de activar o de eh, aplicar las tecnologías, cuáles son los resultados que efectivamente voy a esperar de esa aplicación de tecnología. En el tercer paso vamos a tener la parte de tecnología como tal, ¿ya? ¿Qué tendencias tecnológicas de vanguardia puedo aplicar a a mi negocio para llegar a cumplir esos objetivos? Tenemos por acá algunos que están bastante en boga, la parte de blockchain, big data para el análisis de volúmenes enormes de datos, inteligencia artificial, ¿sí? Esta parte también está siendo muy utilizada actualmente por los proveedores de seguridad, sobre todo enfocados al análisis del comportamiento de los usuarios. ¿Mm? Las tecnologías de la nube, este es un enfoque muy amplio que eventualmente se cierra dependiendo del tipo de plataforma que estemos orientados a utilizar. Y otro que está también en bastante auge es el Internet de las Cosas. Ya en este momento, además de identificar usuarios, además de saber qué usuarios se están conectando, yo necesito saber qué dispositivos se están conectando a mi red también. Si esos dispositivos efectivamente son los que yo necesito para mi operación o no. ¿Mm? Y obviamente también tener en cuenta todos los aspectos de seguridad de la información relacionados y seguridad informática relacionados con Internet de las Cosas. Entonces, hasta ahora tenemos 3 puntos de los 4: la parte de planeación, la parte de objetivos, la parte tecnológica que yo puedo aplicar como el grueso de esta información, de esta innovación, perdón. Pero, como todo, digamos, tiene sus bemoles. Yo puedo tener un proyecto de implementación tecnológica, puedo tener muy bien efectuada mi planeación, puedo tener mis objetivos claros, sé que si yo aplico nuevas tecnologías de blockchain, de big data, de inteligencia artificial,
puedo llevar a mi empresa a un nuevo nivel, ofrecer nuevos productos, nuevos valores agregados, hacer que el trabajo de los colaboradores sea mucho más eficiente, pero viene esta situación, el cuarto punto, que es, eh, es como más metodológico, ¿sí? ¿Qué tengo yo que hacer para lograr convencer a la alta dirección que además de las ventajas, digamos, estratégicas, yo debo solventar algunas situaciones que se van a presentar? Todas esas situaciones, digamos, se basan en los casos de uso. Yo debo identificar los casos de uso que, que, que quiero, digamos, implementar al interior de la compañía para alinear, digamos, todos estos nuevos proyectos, todas estas nuevas, eh, se me fue la palabra, proyectos que estén debidamente alineados a lo que requiere la organización, a los objetivos de la organización, a la estrategia de la organización. Pero también necesito tener en cuenta todos los aspectos de seguridad. Muchas veces, como les decía en la introducción, no los tenemos en cuenta y se nos pueden caer los proyectos que estemos ejecutando. Aspectos de privacidad, ¿m? Todo lo que tenga que ver con cumplimiento legal. Eh, Actualmente hay una regulación bastante documentada y bastante sonada, que es la GDPR, que es básicamente el tratamiento de datos personales en la Unión Europea. Si nosotros tenemos algún tipo de negociación con países de la Unión Europea, necesitamos cumplir con GDPR. Entonces, si no tenemos ese conocimiento, si nuestras áreas asesoras no tienen en cuenta estos puntos que eventualmente pueden hacer que nuestro proyecto sea inviable, pues vamos a perder muchos recursos y vamos a eventualmente poder perder la ejecución como tal del proyecto. El retorno de la inversión, eso es un punto muy claro. Yo necesito mostrar que mi proyecto efectivamente va a ser viable en el aspecto financiero, que si yo invierto una cantidad de dinero, pues debo tener un retorno mayor a lo que estoy invirtiendo. Entrenamiento y soporte, importantísimo, porque si estoy implementando nuevas tecnologías que no son que no que perdón, que dentro de mi compañía no tengo los conocimientos suficientes, eventualmente también voy a perder recursos porque no voy a operar debidamente, no voy a sacarle provecho a toda esta infraestructura que estoy tratando de implementar. Finalmente, la infraestructura. Esta parte de infraestructura, pues obviamente debe tener su aseguramiento, debe tener su dimensionamiento y digamos que con las tendencias actuales, esta parte de infraestructura se delega, digámoslo, hacia un servicio. Entonces, en conclusión de esta parte de la presentación, estas áreas de innovación que tenemos cuatro, digamos, áreas alrededor, la parte de planeación, la parte, eh, met- mm, la parte, digamos, digámoslo así, metodológica, de objetivos, qué es lo que quiero alcanzar, la parte técnica, que ya son las herramientas sobre la cual voy a soportar toda esta transformación que estoy llevando, y digámoslo así, la parte de manejo de objeciones y aspectos que debo tener en cuenta para que mi proyecto pueda andar correctamente. Mm, Pasando un poco más aterrizado, digamos, a las tendencias actuales, eh, mm, desde el punto de vista de la seguridad, es bien interesante esta pregunta que planteamos acá. ¿Cómo asegurar un mundo donde operas en Internet pero no eres su dueño? Nosotros estábamos hasta hace poco tiempo muy acostumbrados a operar
con todos nuestros recursos en nuestros centros de datos propios, eventualmente en un centro de datos hosteado. Nosotros mismos sabíamos dónde estaba la información, dónde están mis bases de datos, dónde están mis aplicaciones de negocio. Pero pues a medida que estas tendencias se vienen dando, cada vez más vamos soltando, digamos, la responsabilidad de los componentes que soportan mis aplicaciones a un operador tercero. Si se dan cuenta, aquí tenemos las tres tendencias de servicios que se están presentando actualmente. La primera es la infraestructura como un servicio, donde mi proveedor de servicios cloud o hosteados, llámelo como lo queramos llamar, se encarga de darme estas cuatro capas: la capa de networking, la capa de comunicación, almacenamiento, la capa de servidores y virtualización. Y yo, sobre estas capas que me ofrecen mi proveedor, soy dueño del sistema operativo, del middleware, de los datos y de las aplicaciones. Si se dan cuenta, en esta metodología, digámoslo así, eh, mi proveedor me entrega, digamos, lo que nosotros acá llamamos como fierros. O sea, la parte de hardware ya no es propiedad mía, la parte de comunicaciones ya no es propiedad mía, pero ese servicio me facilita que yo pueda instalar mis propios sistemas operativos, instalar mis propias aplicaciones y administrar como yo quiera mis datos. ¿Mm? El segundo paso, el Platform as a Service, tenemos igual las mismas capas, pero si se dan cuenta, en este momento la parte del sistema operativo y la parte de middleware ya no es nuestra, ya no es administrada por nosotros como dueños de la información, sino que ya me lo vuelve a manejar mi proveedor de servicios. Nosotros estaríamos únicamente administrando los datos y las aplicaciones que están instaladas allá. Ahora bien, el paso final ya es Software as a Service, que muchas compañías pues ya están montadas en este nivel de servicios. Aplicaciones como Office 365 para colaboración, eh, Box, Dropbox eh, para almacenamiento de datos, CRMs como mm, muchos Sugar, Salesforce, que son servicios completamente cloud y que nosotros, digamos, como dueños de los procesos, no operamos nada de comunicaciones, nada de almacenamiento, nada de sistemas operativos, incluso nada de aplicaciones. Las aplicaciones están listas para que nosotros las usemos y eventualmente modificarlas y personalizarlas de acuerdo a los requerimientos de cada quien. Estas tendencias de llevar todo hacia la nube han hecho que cada vez más los datos nuestros no estén almacenados en forma local. Yo creo que la mayoría de acá tenemos, por ejemplo, cuentas de Office 365. Entonces, obviamente eso es una gran ventaja, que yo almacene todo en la nube, porque sin importar si mi máquina se dañó o la dejé en la oficina, yo puedo trabajar desde mi teléfono móvil, puedo trabajar desde el computador de mi casa y tengo la información actualizada. Ya no nos pasa eso de que actualicé la información en mi casa, pero la llevé en la memoria externa y se me dañó la memoria, entonces ya no tengo la información. Ese tipo de problemática no se nos presenta ahora, pero digamos que todas estas grandes ventajas también tienen unas desventajas asociadas y muchas de ellas, sobre todo relacionadas con la seguridad de la información. Si se dan cuenta, acá también tenemos unas gráficas de crecimiento de las plataformas de las que estábamos hablando, de Software as a Service, que es esta parte del color verde, cada vez va creciendo más y el proyectado hacia dentro de 2 años pues es bastante alto.
Lo mismo de infraestructura y de Platform as a Service. Pero, digamos, si pueden observar aquí, el crecimiento más grande está hacia las aplicaciones de software as a service. O sea, ya las empresas, las organizaciones, no quieren salir de su core de negocios. Si yo soy un banco, yo no quiero operar tecnologías, no quiero operar aplicaciones, yo quiero operar mi negocio. Si soy una empresa manufacturera, no quiero estar pensando que necesito comprar servidores, que necesito comprar enrutadores, que necesito cambiar mi red de cableado porque ya se me quedó obsoleta, sino que simplemente me llevo mis aplicaciones a la nube, quito, me quito esa carga, digamos, operativa, esa carga administrativa también, se la delego a un proveedor de servicios y yo simplemente me encargo de consumir un recurso que ellos, o un servicio que ellos me ofrecen más bien, y operar y, digámoslo así, entre comillas, encargarme de hacer lo que yo debo hacer, lo que para lo que está mi negocio. Dentro de las aplicaciones top, digámoslo así, que están siendo utilizadas actualmente, pues aquí tenemos alguna de ellas, el top 15 de las aplicaciones cloud más usadas actualmente. Tenemos pues aquí en cabeza Microsoft Office 365, Salesforce para la parte de manejo de clientes, AWS de Amazon, G Suite, Box, Slack. Si se dan cuenta, muchas de estas aplicaciones que tenemos acá, pues las conocemos. Microsoft 365, Cisco Meraki, Zendesk, Dropbox, ¿sí? Eh, Estas aplicaciones cada vez más son utilizadas en ambientes corporativos, eh, pero estas no son las únicas aplicaciones que hay. Hay millones, miles de aplicaciones y están saliendo también muchos servicios eh, cada día. Entonces, si se dan cuenta, toda la transformación digital también conlleva a tener que escoger cuáles son las aplicaciones que voy a utilizar, pero eh, hay un inconveniente también con todas estas aplicaciones que están en la nube y es que no tengo la visibilidad completa de lo que están haciendo los usuarios en esas aplicaciones. No tengo la visibilidad completa de qué está siendo almacenado en esas aplicaciones. Recuerden que hasta hace poco, yo cuando tenía mis centros de datos, cuando tenía todo en una sola ubicación, mi seguridad era establecer un perímetro, establecer unos controles. Pero ese límite, digamos, ese perímetro, ya cada vez se va ampliando o incluso eliminando. Yo creo que ahora ya no hablamos de perímetros porque en realidad yo no sé mis datos, si yo trabajo con 365, no sé mis datos dónde están almacenados. Pueden estar en Estados Unidos, pueden estar en centro de datos en Europa, pueden estar en centros de datos en Asia, ¿sí? Entonces, cada vez ese perímetro se va tornando gris en algunas ocasiones o en algunas ocasiones incluso llegará a desaparecer. Por eso esta pregunta, ¿estamos listos para la próxima aplicación perdón, para la próxima ola de aplicaciones en la nube? ¿Estamos listos para entrar a que nuestros usuarios sean 100% móviles? ¿Estamos listos para operar en aspectos como el Bring Your Own Device, que los usuarios puedan trabajar no necesariamente desde dispositivos asignados por la compañía, por las empresas, por las entidades, sino desde cualquier dispositivo, desde un dispositivo público, desde mi teléfono inteligente, desde una tablet, desde mi PC en la casa? ¿Estamos listos realmente para esta situación? Perdón.
Siguiente pregunta. ¿Dónde estábamos nosotros en la transformación digital hacia la nube? Cada vez que nosotros vamos adoptando una tecnología, nos vamos centrando también en un enfoque específico de seguridad. Si ven este cuadro es interesante donde me muestra los estados de la transformación digital en los que yo estoy, ¿sí? Acá se ven, estamos empezando, vamos en camino, vamos, digamos, adelante de la mayoría de los demás, o somos líderes en la industria. ¿Sí? En esos cuatro aspectos, normalmente se enmarcan algunas iniciativas de TI y obviamente algunas tecnologías de seguridad. Entonces, en la parte del inicio tenemos las iniciativas de TI cuando tenemos nuestro correo en la nube, nuestro almacenamiento en la nube, y cuando estamos en eso aún, nosotros estamos centrados, digamos, en cubrir la seguridad a nivel de infraestructura. Nos estamos centrando en la infraestructura con soluciones como antivirus, anti-malware, Next Generation Firewall, gateways de protección perimetral, web, correo, eh, las soluciones que consideremos. Cuando estamos un poco más adelantados, ya estamos introduciendo tecnologías de colaboración como Office 365, G Suite, videoconferencias también a través de Zoom, Slack. Y cuando estamos en esta etapa, normalmente estamos listos para introducir tecnologías como TLP, protección contra fuga de información, CASB, que es de lo que nos vamos a centrar un poco más adelante en la charla, e Email Security. Pero normalmente estos servicios, dependiendo de lo que quiera buscar, algunos servicios estarán on-premise, o sea, directamente en las oficinas de cada uno de nosotros, o en la nube. Por ejemplo, en el caso de las herramientas colaborativas, estas herramientas están en la nube. Entonces, lo ideal es que yo las monitoree directamente desde la nube. El tercer paso, los que van adelantados, digámoslo así, ya están llevando, digamos, su infraestructura a consumir servicios como el de Amazon, el AWS, como el de Microsoft con Azure, y ya están pensando en el establecimiento de conectividad a través de SD-WAN. Aquí estamos manejando algunos conceptos que eventualmente no manejamos, no vamos a desarrollarlos porque pues nos desvía un poco del tema objetivo de la charla. Finalmente tenemos los líderes de industria donde se están yendo hacia soluciones de software as a service, ya mucho más avanzadas, y que a nivel de seguridad ya están dando unos pasos más avanzados eh, y llevando, digamos, todo el tema de seguridad hacia el punto, hacia enfocado a la seguridad de la persona, del punto humano. Me salté un poco esto, estos dos puntos van muy de la mano porque además de centrar, digamos, la protección en datos, además de centrarlos en la parte de humanos, las tecnologías van convergiendo de forma tal de que yo pueda recolectar datos de diferentes fuentes, analizarlos y ya no tanto mirar qué alertas tengo en el antivirus, qué alertas tengo en mi DLP, sino evaluar los riesgos que me presentan cada una de las personas con sus diferentes comportamientos. Una vez estamos migrando nuestros servicios hacia la nube, debemos tener en cuenta 6 aspectos que son clave para determinar cómo voy a enfocar también mi seguridad. Primero, prevención de ciberamenazas. ¿Cómo voy a enfrentar este tipo de amenazas? Fuga de información. Como yo ya no tengo el control de la información, ya no tengo el control del almacenamiento, ¿cómo hago para que la información que está en la nube, que no sé dónde está físicamente, no
se filtre, no se vaya, no la fuguen. El control de archivos externos, también muy de la mano con la fuga de información. Control de administradores y cuentas privilegiadas. Yo no sé los administradores de estas plataformas qué están haciendo. No sé qué roles tienen cada uno de ellos, no sé qué roles tienen mis usuarios. Control de acceso por los dispositivos propios, el BYOD, y obviamente monitorear las actividades de los usuarios, qué están haciendo mis usuarios en estas plataformas. CASB, que en inglés significa Cloud Access Security Broker, es básicamente una plataforma que me ayuda precisamente a lograr hacer visible lo invisible, como lo dice aquí la presentación. Yo quiero ganar visibilidad de dónde están mis datos y control. Una vez que identifico dónde están mis datos, pues yo necesito establecer controles para que esa información sea manejada adecuadamente. Que el que tenga necesidad de acceso a esa información la acceda sin ningún inconveniente, pero que no pueda, por ejemplo, compartirla hacia usuarios externos diferentes a los usuarios de la compañía. Ese tipo de visibilidad, auditoría y control lo podemos lograr con una solución CASB. Este nombre de CASB no es un nombre de un producto, hagan de cuenta como cuando hablas de DLP. Cuando hablas de DLP no dices es que es ForcePoint, es que es de otra marca, es que es la otra marca, no. Es, digamos, la filosofía de protección alrededor de un problema particular. Y en este caso es la nube. Con CASB lo que buscamos es precisamente lo que mirábamos anteriormente, descubrir dónde están mis datos, dónde están almacenados, hacer un enforcement, o sea, aplicar unas políticas de acuerdo a lo que yo tenga establecido. ¿Mm? Y obviamente tener un análisis de riesgos, saber qué está pasando con los usuarios, con la información, cuál es su comportamiento y cómo se están manejando dentro de todas estas aplicaciones en la nube. Para CASB, digamos, puntualmente con ForcePoint, tenemos algunas características muy importantes. El primero es esta capacidad de análisis de comportamiento. Nosotros estamos integrados con un motor de análisis de comportamiento de usuario, donde nos indica los niveles de riesgo de sus usuarios de acuerdo al comportamiento que ellos tienen en las aplicaciones. Poco más adelante, retomando el caso de la usuaria que veíamos así al inicio de la presentación, vamos a ver unas imágenes de la consola donde puedo ver el comportamiento de su usuario y el riesgo que conlleva el comportamiento que está teniendo. Acceso y control de los dispositivos móviles o los dispositivos personales eh, a través de políticas de desde qué dispositivos yo puedo acceder a datos específicos. Yo puedo determinar qué usuario, desde qué dispositivo pueden acceder a qué información en la nube. Luego, obviamente, monitoreo y control de cualquier aplicación. Nosotros no estamos aquí hablando de las aplicaciones top, como les decía, 365, G Suite, obviamente son las que representan el volumen de uso más grande, pero virtualmente nos podemos conectar con CASB a cualquier tipo de aplicación cloud. Si no está desarrollada, el equipo de ForcePoint tiene la habilidad de hacer el desarrollo de los conectores necesarios para recolectar la información directamente desde la aplicación. Implementación rápida. Tenemos, digamos, dos modos de conectarnos a las aplicaciones, uno a través de proxies reversos, proxies forward proxies y a través de APIs que me permiten una conexión mucho más rápida con la aplicación. Obviamente cada uno de ellos tienen sus ventajas y desventajas. Integración robusta, digamos que
a pesar de que es una aplicación o una solución desarrollada por ForcePoint, se puede integrar con fuentes de terceros. Entonces, yo puedo recolectar datos de un firewall, por ejemplo, para ver los usuarios internamente hacia qué aplicaciones se están conectando, llevar estadísticas de uso de aplicaciones, y pues obviamente con los productos propios de ForcePoint va a presentar una integración mucho más robusta. Volviendo al tema del usuario que estábamos viendo al inicio, recuerden, una gerente de ventas regional, un día estaba trabajando remoto, otro día estaba de viajes en Las Vegas, pero se detectó un comportamiento inusual de su usuario, que se estaba accediendo desde países en los que ella no estaba. Entonces, si se dan cuenta, este es, por ejemplo, el dashboard de la herramienta de Casby de ForcePoint, donde yo no tengo visibilidad, digamos, en primera instancia de un volumen de logs o un volumen de registro altísimo que no voy a entender. Las ventajas de utilizar los motores de análisis de comportamiento que vimos anteriormente es precisamente esto, que yo voy a ver es un nivel de riesgo de cada uno de mis usuarios. En este caso, este usuario es el que me representa el nivel de riesgo más alto. Si yo veo los detalles de ese usuario, me va a decir, mire, este es el usuario, está bloqueado por el administrador porque tuvo o ha tenido accesos desde Israel, Estados Unidos, Ucrania, desde dispositivos Windows, desde dispositivos Android, y aquí me refleja, digamos, la gráfica de comportamiento del usuario. Esta parte es un comportamiento esperado, que es su actividad normal, pero acá tiene unas actividades inusuales. Entonces, si se dan cuenta, más allá de tener un volumen de registros altísimo que un administrador no puede interpretar, o más que un administrador, por ejemplo, un gerente de tecnología, un gerente de riesgos, un gerente pueda visualizar esto y entenderlo fácilmente sin necesidad de llegar a los registros tan específicos que me muestren información detallada. Obviamente sí los tienen en caso de requerir información mucho más detallada, pues ahí van a estar. Pero esta visualización de riesgos, de actividades que va ejecutando el usuario diariamente, representa una visión mucho más ejecutiva y de alto nivel que yo puedo presentar ante una gerencia, ante una vicepresidencia, y que sea de fácil entendimiento. El motor de analítica de comportamiento de los usuarios, valga acá la cuña, también está disponible además para el análisis de los datos del CASBI para analizar diferentes fuentes. Entonces estamos en capacidad de analizar comunicaciones, los chats, los correos, mensajes de texto, todo lo relacionado con seguridad, o sea, podemos tomar datos de la red, de los firewalls, de los agentes de punto final, de los dispositivos de frontera, incluso acceso físico, por ejemplo, desde los lectores de huella, de tarjeta, para identificar ya no un comportamiento del usuario en la nube, de las aplicaciones en la nube, sino en forma holística, en forma general, un comportamiento completo del usuario dentro de la compañía. Entonces, a través de ese motor de análisis de comportamiento, tenemos la capacidad no solo de correlacionar, digámoslo así, los datos de mis aplicaciones de Casby, sino los datos de cualquier fuente que desde la cual más bien yo pueda tomar registros de los usuarios, analizar esos registros de los usuarios y obviamente establecer unos niveles de riesgo parecidos a los que vimos en el slide anterior, pero no solo en el comportamiento de los usuarios en la nube, sino también dentro de la organización. Finalmente, tenemos acá el resumen de este motor analítico donde podemos
tomar información desde cualquier fuente, ¿sí? No solamente técnica, pues podemos correlacionar a un nivel mucho más alto toda la información de los usuarios para lograr ese establecimiento de riesgo general. Finalmente, ¿quiénes somos? ¿Quién es Global Tech Security? Nosotros somos una organización con más de 24 años de experiencia en el mercado de seguridad informática y de la información. Hemos ejecutado asesorías en sector oficial, en el sector privado. Ofrecemos tecnologías de seguridad informática, obviamente, y servicios de seguridad en la información, tanto local como en Latinoamérica. Pues digamos que toda esta experiencia nos ha permitido conocer de primera mano los cambios que exige la tecnología de la información y nos ha venido preparando para que podamos afrontar los retos que vienen a futuro, eh, superar, digamos, esos retos que vienen y ofrecer, obviamente, las soluciones, tanto tecnológicas como de talento humano, que día a día se van exigiendo en nuestro medio. Para cerrar, me gustaría tratar las conclusiones como unas preguntas. Entonces, la primera es, ¿estamos listos para afrontar los nuevos retos que involucra la transformación digital? O sea, tenemos conocimiento, sabemos cómo podemos adoptar en forma segura estos servicios de software as a service, platform as a service, servicios cloud. Tenemos claro ese panorama. Eh, tenemos claro que además de proteger los usuarios dentro de nuestra red, lo debemos proteger fuera de la red. Tenemos claro que debemos proteger también nuestros datos, estén almacenados localmente en nuestros equipos o estén almacenados en una nube. Estamos listos o estamos conscientes de que estamos evolucionando de una red local a una red híbrida, donde tenemos algunos servicios locales, pero tenemos también muchos servicios en la nube y que debemos implementar también un modelo convergente, digámoslo así, como los comentaba hace un rato, servicios en la nube monitoreados por otros servicios en la nube. Y en la parte de cumplimiento, obviamente, ¿qué normas nos regulan a nosotros para que tengamos en cuenta también esos aspectos de cumplimiento? El que hablábamos hace un momento, el GDPR, la parte de protección de información eh, personal para la Unión Europea. En el segundo punto, el cambio del paradigma de protección hacia el factor humano, adaptándonos al riesgo. Eh, dentro de la presentación que hicimos, si recuerdan, estaba muy orientado a presentar un riesgo de un usuario, dependiendo del comportamiento con las herramientas tecnológicas, con los aspectos técnicos relacionados con ese usuario. Si se dan cuenta, o la tendencia marcada de los fabricantes y los proveedores de seguridad es precisamente no únicamente llevar un control por rol, por cargo, sino también ampliarlo y hacerlo por comportamiento. Si mi usuario presenta un comportamiento considerado para mí como bueno, tiene acceso a ciertos recursos. En el momento que ese usuario refleje un comportamiento anómalo, por ejemplo, que en mi compañía estoy trabajando en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde y el usuario resulta que está operando, enviando correos, manipulando información fuera de ese horario, eso implica también un riesgo. Entonces, cuando los niveles de riesgo de ese usuario suben, voy a quitarle acceso a ciertos recursos. Entonces, si se dan cuenta, los permisos ya no se asignarían
estáticamente por rol, sino, pues, además de eso, se asignarían dinámicamente dependiendo del nivel de riesgo que represente su usuario para mí y, obviamente, el nivel de riesgo que represente su usuario con los datos que está manipulando. Y la última, ¿cuál es nuestro grado de madurez en seguridad? Entonces, recuerden esos cuatro niveles que hablamos inicialmente. El primero, el que estaba centrado en infraestructura, con soluciones de correo de almacenamiento en la nube. El segundo, que era centrado en amenazas, con herramientas ya colaborativas. Tengo Office 365, G Suite, videoconferencias. El tercero, que era centrado en el dato, ya utilizando plataformas un poco más robustas de Amazon, de Azure. Ya estoy pensando en conexiones tipo SD-WAN, por ejemplo. Y finalmente, ya centrado en el humano, en la persona, cuando tengo un uso mucho más avanzado de software as a service. Con esto básicamente cerramos el webcast del día de hoy. Si hay preguntas, aclaraciones, voy a mirar por aquí en el chat si de pronto tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, podrían por favor escribírnoslas en el chat. Estaríamos muy felices de contactarlos, obviamente por aquí a través de Juan Carlos, que es nuestro gerente de mercadeo, nos encargaríamos de dar eh, respuestas a las preguntas que haya. Estamos... Vale. Omar, por aquí me hicieron una pregunta. Muchísimas gracias, Omar, por la presentación. Me hicieron una pregunta aquí por el interno. En, en este momento nos preguntan, ¿cuál es el costo de implementar una solución CASB versus no implementarla? ¿Cuáles serían los criterios para convencer a la alta dirección de tener una solución de analítica de usuarios versus el no tenerlo? Yo interpreto la pregunta es como, muchísimas gracias por la pregunta a la persona que no la posteó. Eh, a mí me gustaría alinearme con esta pregunta. ¿Qué pasa, Omar, si efectivamente arrancamos un proceso de transformación digital, hacemos toda una inversión en infraestructura, bueno, en infraestructura híbrida, o definitivamente nos vamos a la nube y no tenemos en cuenta estos factores de seguridad y de comportamiento de usuario eh, pues, claves como lo estamos viendo en este momento? ¿Cuál sería el riesgo y cuál sería el impacto para una organización que está arrancando? Ok, permítanme, me muevo de nuevo acá a una de las presentaciones. Denme un segundo, por favor, que era precisamente el engranaje de la parte de la transformación digital. Siempre debemos tener en cuenta, o sea, siempre la recomendación es arrancar con un caso de uso. O sea, si yo quiero convencer a la alta gerencia de que la inversión que yo estoy haciendo eh, va a tener un retorno de inversión, que eso es lo que siempre vamos a buscar, nosotros debemos empezar estableciendo un caso de uso. Un caso de uso puede ser, ¿qué pasa si yo tengo mis datos en la nube? O sea, yo estoy usando Office 365, por ejemplo. Perdón por la cuña a Microsoft, deberíamos cobrarla. Yo estoy utilizando una herramienta colaborativa, 365, G Suite, la que sea. Obviamente eso, como les decía anteriormente, me va a representar unas ventajas a mí de trabajo, porque yo no necesito estar trasteando información de un lado a otro, pero esa información que yo tengo en la nube, digamos, la tengo en una zona gris, no necesariamente yo como organización, yo como área de seguridad, yo como área de riesgos, no sé dónde está. Cuando yo digo, bueno, ¿qué controles le podemos aplicar a esa información? No sé. En el caso de Casby, lo que se busca es precisamente lograr esa visibilidad. Que si yo tengo un archivo con información confidencial en la nube,
al menos sepa que lo tenga ya, que yo tengo el derecho a accederlo, listo, tú tienes el acceso, el derecho a accederlo, pero lo que no puedes hacer es tomar ese documento, tomar esa información, por ejemplo, y compartirlo con un usuario externo, que es muy fácil hacerlo en una herramienta de estas. Simplemente le dices, aquí te envío el enlace, clic derecho, compartir y listo. ¿Sí? Con Casby yo puedo obtener visibilidad sobre ese tipo de actividades y puedo incluso tomar tomar acción y decirle, este tipo de información no debe estar eh, compartida con ningún usuario fuera de la organización. Entonces, digamos que la plataforma va a estar analizando eso y le va a retirar los permisos de compartir ese tipo de información. Entonces, armamos un caso de uso que puede ser un resumen de lo que acabamos de ver. Un usuario que sube información privilegiada a la cual tiene derecho y comparte esa información con un tercero que dentro de la política establecida de protección de datos no debería estar haciendo. Entonces, si empezamos a armar esos casos de uso, ¿m? Luego saltamos a la parte, por ejemplo, perdón, a la parte de privacidad. Luego le damos un valor. ¿Cuánto me cuesta si esa información se fuga, si esa información va a manos de la competencia? Entonces, armando ese caso de uso, podemos mirar el resto de aspectos relacionados y finalmente, con un retorno de inversión, mostrarles, mire, si nosotros invertimos un peso, un dólar, esto nos puede ahorrar tantos pesos, tantos dólares. ¿Sí? Y el caso más práctico es esta parte de fuga. Ese es uno de ellos. Pueden haber muchos más dependiendo de lo que haga cada una de las organizaciones. Muchas gracias, Omar, por la respuesta. Tenemos otra pregunta que puedes leer ahí en el chat y es, ¿la transformación digital obliga a mejorar los servicios de seguridad? ¿Obliga a mejorar los servicios de seguridad o puedo convivir con un nivel de riesgo? ¿Cómo diagnostico ese nivel? Muchísimas gracias por la pregunta, José Gilberto. Bueno, José Gilberto, creo que esta parte está más relacionada, por ejemplo, con un sistema de gestión de seguridad de la información, donde yo debo establecer una metodología de análisis de riesgos. Dependiendo de mi metodología, eh, debo valorar los riesgos presentados por llevar, digamos, mi operación a una nube, por entrar en una fase de transformación digital. Eh, Como tal, el SGSI, un sistema de gestión de seguridad de la información, pues es un elemento dinámico que debe estar constantemente en actualización. Y uno de los aspectos que toca, digamos, la norma, sea 27001, sea la metodología que estemos usando para mi sistema de gestión, es precisamente la mejora continua y tener en cuenta los aspectos que afectan los principios de la seguridad de la información. Entonces, prácticamente la respuesta es, si tienes establecido ya un sistema de gestión de la información, pues es volver a analizar los riesgos que me están llevando o que me acarrean estos cambios, identificarlos e implementar los controles que sean necesarios. Eh, Volvemos al ejemplo de la fuga de información. Entonces, implementar una herramienta como colaborativa, como 365, como G Suite, me implica un riesgo de fuga de información. Entonces, ¿qué controles debo implementar para mitigar ese riesgo? Obviamente, depende de tu análisis de riesgo. Si la información que tú estás llevando hacia la nube consideras que no la debes proteger, pues implementar una solución como Casby podría ser costoso y el retorno de la inversión no podría darse. Entonces, ahí en conclusión, lo que hay que hacer, en pocas palabras, es revisar tu metodología de análisis de riesgo, valorar los riesgos y tomar control, las acciones de control que sean necesarias.
Vale, Omar, muchísimas gracias por la respuesta. En este momento tenemos las 11:03 de la mañana. Ya hemos completado la hora que teníamos programado para este webcast. Nuevamente, como les comentaba Omar, estamos supremamente dispuestos a resolver cualquier tipo de duda, inquietud que tengan al respecto de temas de seguridad de la información. Posteriormente les estaremos haciendo llegar la presentación. Como les comentaba, esta presentación va a estar en nuestro canal de YouTube. Vamos a compartirla con ustedes y nos gustaría, pues a quienes nos autoricen, contactarlos para darles a conocer un poco más de nuestras soluciones y servicios en cuanto a seguridad de la información. Bueno, pues esto es todo por el día de hoy. Luis Orlando, muchísimas gracias por las palabras. Quedamos muy atentos a cualquier requerimiento que tengan. Estaremos en contacto. No sin antes recordarles que hoy en 8 días vamos a tener un webcast un poco más dirigido a un tema muy importante que tocó el día de hoy Omar, y es la amenaza interna. Digamos que el foco de hoy día ha sido muy interesante en el sentido de que hemos visto como el primer paso en cuanto a seguridad de información cuando estamos implementando procesos de transformación digital. El próximo jueves vamos a ver un poco más en profundidad lo que se llama FIT, ¿sí? O lo que llamamos internamente FIT, pero básicamente es la amenaza interna, es la amenaza de ese usuario que, como vimos en el ejemplo de hoy, puede ser por omisión, puede ser por un tema de movilidad, puede ser un tema por el mismo deber ser de las funciones de las personas que pueden volverse un vector de riesgo, pero en el webcast de hoy en 8 días, el próximo jueves a las 10 de la mañana, vamos a ver un poco más en profundidad esos perfiles de riesgo y cómo podemos realmente alinearnos en cuanto a la amenaza interna con los riesgos de nuestros procesos de transformación digital. Así es que nos esperamos el próximo jueves. Muchísimas gracias a todos. Estaremos haciéndole llegar la presentación y una información de Global Tech Security a sus correos electrónicos. Nos vemos a la próxima y pues por lo pronto esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a todos los asistentes. Los esperamos. Vamos a procurar estar generando, digamos, estas capsulitas informativas para estar en constante actualización. De nuevo, muchas gracias.